Muchas gracias. Un abrazo a la distancia a nuestros queridísimos hermanos que semana tras semana siguen la transmisión. Algunos que se reportan, otros que no se reportan, pero que sabemos que están ahí. No lo pueden ocultar porque luego vamos al canal y miramos cuántas vistas lleva la prédica. Y dijimos, entonces sí, varios se metieron ahí, aunque no ponen un mensajito. De todas maneras, los abrazamos, los amamos en el amor de Cristo Jesús. Y muchísimas gracias por estar atentos. Y sin duda, hoy colocamos un granito de arena más en lo que el Señor quiere construir en cada uno de nosotros. Él quiere edificarnos, Él quiere fortalecernos. Hace muchísimo, pero muchísimo tiempo, hablaríamos hoy a unos 2400 años, es decir, unos 400 años antes de Cristo, entre 300 y 400 años antes de Cristo, estaba la filosofía, en este caso a cargo de la cultura griega, en su máxima expresión. Personajazos de los cuales hoy todavía se habla en los colegios. Cuando se habla de filosofía, uno enseguida dice Aristóteles, Platón, Pitágoras, y tienen que ver con esa influencia de la cultura griega. Y cabe recalcar y recordarles que el Nuevo Testamento se escribe mayormente bajo la influencia de la cultura griega. Uno dice, pero ¿por qué el Nuevo Testamento, que es un libro de Dios, espiritual? ¿Por qué no se escribió en el idioma de los hebreos? No, se escribió en griego. ¿Pero por qué en griego? Porque era la cultura que imperaba en aquel tiempo. Entonces, en cuanto a cultura, usted ya sabe, eran los griegos. En cuanto a poderío político, militar, el gran imperio romano. Y luego, en cuanto a influencia de los asuntos espirituales, la religión de los judíos. Entonces, en un imperio, en el gran imperio romano, otros dos, el cultural a causa o a cargo de los griegos y el religioso a cargo de los judíos. Impresionante todo esto. Esto es historia. Y llama mucho mi atención en relación con lo que venimos compartiendo de hace un tiempo para acá. Llama mucho mi atención que los filósofos eran la ciencia de aquel tiempo. O sea, filosofía y ciencia iban muy de la mano. Entonces, los filósofos eran científicos, o considerados científicos. Los científicos eran filósofos. Y estos filósofos, principalmente de la cultura griega, llama mucho mi atención que tenían, podría decir exageradamente así, infinidad de divinidades, deidades o dioses. Y usted se va encontrando algunas palabras en la actualidad y dice, ¿y qué significará? ¿Quién sabe? Pues casi la mayoría tienen que ver con las deidades de los griegos. Entonces se encuentra Zeus, Ares y un montón de divinidades. Tenían casi un dios para cada cosa. Y los filósofos de aquel tiempo estaban metidísimos en ese reconocimiento a sus deidades. Con todo y que eran parte ciencia y parte filosofía, todavía pensaban que calmar la ira de sus dioses tenía que ver con ofrecerles sacrificios humanos. Así pensaban, y uno dice, pero qué exagerados. Pues en aquel tiempo era normal, era tan natural. Bien. En un ligerísimo, porque ya lo compartimos en otro momento, en un ligerísimo recorrido, encontramos que entre 300 y 400 años, o 400 y 300 antes de Cristo, estaban los filósofos metidísimos, pero metidísimos, en ese maravilloso arte de pensar, 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 y en buscar la mejoría de la raza humana. Y en ese buscar que la raza humana estuviera mejor, descubrieron dos cosas. De por lo menos dos cosas descubrieron. La primera, que el estado ideal para que la sociedad humana diera la mejor versión de sí era la vida en comunidad. Así que esta palabra tan llevada y traída y que la hemos desarrollado ya hace unas semanas, venimos hablando de esta palabra griega koinonía, que tiene que ver con nuestra palabra española comunión o la vida en comunidad. Entonces, los grandes filósofos de la cultura griega y de la historia
llegaron a una conclusión que el estado ideal para que una sociedad diera la mejor versión era vivir en comunidad, coinonía. Primer verdad que encontraron, primer verdad. Me gusta cuando la ciencia coincide con la Biblia. La ciencia, la verdadera ciencia coincide con la Biblia. La única manera de que la sociedad humana dé la mejor versión de sí misma es vida en comunidad. Luego siguen estos grandes pensadores de la historia de la raza humana, siguen avanzando y se dan cuenta que la sociedad y la comunidad en la cultura imperante o dominante no alcanza, no puede vivir en coinonía. ¿Cómo? Pues si descubrieron que solamente viviendo en comunidad la raza humana podría dar lo mejor de sí misma. Pero también descubrieron que la raza humana no puede vivir en comunidad. ¿Cómo? Sí. Siguen escarbando. Esta es historia, ustedes lo leen en libros de historia. Siguen buscando y encuentran otro factor. Y esto es lo que me impresiona realmente. Teniendo a todos los dioses habidos y por haber, ellos descubren que el ser humano necesita tener comunión con Dios. ¿Para cuál Dios? Ellos tienen un puño de dioses. Otro Dios. Nuestro Dios. Pero en ese descubrir que el ser humano necesita tener comunión con su creador, con su Dios, también se dieron cuenta que Papá Dios es tan santo que no puede el ser humano tener comunión con su Dios. Dices, no, pues casi se querían, imagínate, atentar contra su integridad física. Pues sí, porque primero descubren que la única manera en que la raza humana pueda dar lo mejor de sí misma es viviendo en comunidad. Luego se dan cuenta que no pueden vivir en comunidad porque la raza humana no tiene rota su comunión con Dios. Con Dios, el papá de todos los diosecillos. Ellos mismos se dieron cuenta. ¿Y cuál es la causa por la que ellos piensan que la raza humana no se puede comunicar o no puede tener comunión con Dios? A causa del pecado. Él es tan santo que el ser humano no lo puede alcanzar, y se murieron pensando eso. Se murieron creyendo eso. Bendito sea Dios que el reino de Dios, el reino de los cielos, escogió ese tiempo para la entronización del Rey de Reyes y Señor de Señores aquí en la tierra en la forma de un bebé. Primero en el vientre de la Virgen María, luego un bebé. Luego desarrolla una vida de predicar, enseñar, sanar enfermos y echar fuera demonios. De pueblo en pueblo y de aldea en aldea. Enseñaba, predicaba, sanaba enfermos y echaba fuera demonios. Y luego decía, cuando esto pasa es que el reino de los cielos llegó acá. Es la seña de que el reino de los cielos llegó. Donde Cristo enseñaba, predicaba, sanaba enfermos y echaba fuera demonios. Cuando usted encuentra estos factores en un grupo de creyentes, el reino de los cielos está ahí. Es la mejor manera de mostrar que el reino de los cielos llegó. Y entonces nuestro Señor Jesucristo va a la cruz del Calvario y, según el apóstol Pablo, nos reconcilia con Papá Dios. Y ese es el anillo que faltaba en el dedo de los filósofos. Ahí quedó, pero ajustadito. Ciertamente el ser humano no se podía relacionar con Dios a causa de la santidad de él y el pecado o la pecaminosidad del ser humano. Mas Dios encareció su amor, su piedad, su bondad para con cada uno de nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por qué no le dijeron esto? Alguien predíquele esto a Platón, a Aristóteles, alguien predíquele esto. No les tocó. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y entonces ese problemón que habían encontrado los filósofos de aquel tiempo, ahora está arreglado. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y este no es un asunto nuestro, este es un regalo de Dios.
que Dios nos dio para reconciliarnos a sí mismo con Él. Que Dios estaba en Cristo reconciliándonos. O sea, Dios mismo sacando la bandera blanca para con nosotros. Por medio de Cristo Jesús. Diciendo, estemos en paz. Estemos en paz. Por eso predicamos el Evangelio con desparpajo. ¿Por qué? Porque ¿qué más puede hacer Dios por ti y por mí y por la raza humana? Si Dios mismo sacó la banderita blanca cuando estábamos enemistados con Él. Por naturaleza éramos enemigos de Dios. Y en vez de nosotros sacar la banderita blanca, la saca papá Dios. Y dice, ya, vamos a estar en paz. Va mi Hijo Jesucristo a dar su vida por ustedes. Para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ustedes van a ser justificados por medio de la fe. Entonces podemos predicar con desparpajo el Evangelio. ¿Por qué? Pues si quieres, bien, y si no, pues también. Si yo quiero, bien, y si no, pues también. Porque el Rey de Reyes y Señor de Señores ya hizo todo lo que tenía que hacer. Sacó la banderita blanca para que tú y yo nos reconciliáramos con Él. A través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Digo, ¿por qué no le dijeron esto a estos señores, pobrecitos? Ay, ¿cómo se murieron con ese anhelo? Dicen en el vocabulario de ellos, el sueño utópico. Ya de por sí sueño, ya está pesado. Y luego, utopía. Es un sueño, es un anhelo irrealizable. Y se murieron así. Pero Cristo Jesús vino al mundo para entregar su vida por ti y por mí. Para reconciliarnos con Papá Dios y para que pudiésemos tener comunión con Dios. Y como resultado de la comunión con Dios podemos tener comunión los unos con los otros. Alguno dirá, tiene días que está diciendo lo mismo. Sí, ¿qué cree? Y te voy a decir otro poquito más. ¿Es lo mismo? Sí. Por lo siguiente. Venimos desarrollando esta serie de enseñanzas bajo el título Koinonía, o sea, la comunión, o la vida en comunidad. Pero hoy es necesario que veamos algo más allá de nosotros mismos, los adultos. Que veamos un poquito más allá. ¿Y hacia dónde veamos? Hacia las siguientes generaciones, en este caso hacia los niños, las niñas. Hacia nuestros hijos e hijas. Que miremos hacia allá. Porque de alguna manera, bueno, yo ya voy de bajadita, pero los otros van de subida. Apenas van empezando. Y entonces, para compartir hoy la vida cristiana que se vive en comunidad y el privilegio, escuche, privilegio de integrar a los hijos en la comunión. Que los hijos estén integrados en esa vida comunitaria, que solamente se logra por tener comunión con Dios y enseñarle a los pequeños para que ellos puedan dar, estoy de acuerdo con los filósofos, para que ellos puedan dar la mejor versión de sí mismos y como algo emblemático, representativo pues de la raza humana. Que puedan mostrarse a las siguientes generaciones como lo que son hijos e hijas de Dios. Había un matrimonio y tenían 2 hijos. Y yo veía que a menudo les estaban dando qué vitaminas, qué minerales. Y a menudo les estaban dando. Y yo dije, ¿por qué les dan? Y un día platicando con ellos nos decían, es que el cuerpo humano necesita que le apoyen en el desarrollo con vitaminas y con minerales. Para que crezcan fuertes. Yo quiero que mis hijos jueguen fútbol y necesitan tener fuertes sus huesos, fuertes sus tendones, fuertes sus músculos. Ya me gusta esa idea. ¿Sí está bien? No, está muy bien. Usted lo ha escuchado quizás de manera chusca, cuando algún joven o adulto, no sé, se tropieza, no sé, se le olvida algo, alguna cosa le pasa. Y tal vez usted ha escuchado esta expresión: le faltó a su mamá tomar ácido fólico. Pero de lejos se ve que no tomó ácido fólico, su mamá no tomó ácido fólico.
Porque míralo cómo anda. Ay, nomás se anda durmiendo. Ay, se tropieza. Ay, así lo decimos de manera chusca. Sin embargo, como todos tenemos claro, el ácido fólico hace una función muy, muy importante en la vida del bebé que está en gestación. Principalmente para su sangre. Y la sangre, pues, la vida del cuerpo humano. Luego, sus huesos. Luego, sus tendones o sus ligamentos. Luego, algo importantísimo que la ciencia médica ha descubierto. ¿Qué? El fortalecimiento del ADN. En la vida de ese bebé. Está en el vientre apenas. Pero si quieres que se parezca a ti, Toyote, tienes que darle ácido fólico. Porque se va a fortalecer. Ya trae ese ADN, el tuyo. Pero se va a fortalecer. Y si no tomó ácido fólico, luego se ve, hermano. Demasiado tarde, ¿verdad? Luego se ve. Entonces, ¿qué le parece? ¿Qué le parece? Tengo 61 años. ¿Qué le parece que a mi edad estoy pensando tomar ácido fólico? ¿Qué le parece? Diga algo, diga lo que está pensando. Estás loco. Sí, eso era hace 61 años o hace menos 62. O sea, cuando estaba en el vientre de mi madre debió tomar ácido fólico suficiente. Porque luego se todo enfermizo. No le puede pegar el aire, se enferma. El sol se enferma. Enfermizo. Falta de ácido fólico. Bueno, ya no le agregues si todavía mi mamá fumaba, imagínate. Bueno, mi mamá no fumaba, pero en algunos casos, ¿no? Bueno, estoy tratando de decir que esos primeros días de la vida de ese feto, qué feo se oye, ¿verdad? De esa personita en el vientre de la mamá, es vital que tome ácido fólico la mamá. Porque todas las cuestiones básicas de ese pequeño ser humano que está ahí, que se va formando, que está en formación, va adquiriendo recursos de lo que la mamá ingiere. Entonces, es vital y es altamente recomendado, casi obligatorio, que las damas, inclusive estaba leyendo un artículo que dice que hasta las que todavía no se embarazan, pero que tienen pensado embarazarse, deberían estar tomando ácido fólico. El chamaco salga, pero en vez de regalarle algún juguete, le regalas un taladro y una pulidora y una soldadora. Ya sale con ganas de trabajar. Entonces, si a aquellos que no les gusta trabajar, bueno, intervienen algunos factores. Pero podría hacer falta de ácido fólico también. Entonces, me regreso otra vez al pensamiento de los filósofos en cuanto a la formación del carácter en la vida del ser humano. Y ellos dicen que de 0 a 10 años, el ser humano desarrolla personalidad, carácter. De 0 a 10 años, personalidad, carácter, que tiene que ser moldeado en este caso por los adultos o por los papás, pues entiéndase, que tienen a su cuidado un bebé. Se le debe dar la formación correcta, porque en los primeros 10 años van a recibir todo lo que tiene que ver con la formación del carácter adentro, de la personalidad, para toda su vida. Dice, pero 10 años, sí, la ciencia lo dice, los filósofos lo dicen. Ya lo habían dicho, pero ahora la ciencia contemporánea lo confirma, que de 0 a 10 años el ser humano recibe la mayoría de sus herramientas para desarrollarse como adulto. 0 a 10 años. Principalmente, es que tiene un carácter de los 1000 ángeles. ¿Por qué será? Hay que revisar de 0 a 10 años. ¿Cómo vivió?
Y como tú y yo, los adultos, como dejamos que viviera ese engendrito. Bueno, ese bebé tan hermoso, tan tierno, que pone sus ojitos así, te convence. Y sin embargo tenemos la responsabilidad de disfrutar su mirada, pero también de forjar el carácter. Y ahora no solamente, como dicen los filósofos, el carácter del ser humano, sino el carácter de Cristo en esos pequeños. Usted y yo somos responsables, los adultos somos responsables de la formación del carácter, de la personalidad de esos pequeñines. De 0 a 10. Hace un ratito hacía una pregunta ridícula y decía, ¿qué le parece que yo voy a tomar ácido fólico? Y usted, pues, ¿estás loco? ¿Qué le parece que le vas a dar formación a tu hijo cuando tenga 15 años? Mira la trampa infernal. La trampa infernal. Ahí estamos, con la palabra de Dios en la mano, con todos los recursos que Dios pone a nuestro alcance para decir, mete en cintura a este pequeñín. Métela en cintura. Y el papá piensa, me quieren agredir a mi bebé. Está demasiado chiquito para que yo le enseñe. Sale, al ratito ya tiene 12. Entonces, corrige a ese muchacho, es un holgazán. Ponlo a trabajar, es que no hay trabajo. Que haga un hoyo y luego que lo tape. Y luego que lo vuelva a destapar y que lo vuelva a hacer. Que sude, que se ponga, pero cansadísimo, agotadísimo. No de las manos. De las manos, ¿sí se ve? ¿Sí se alcanza a ver? Ahí sí se ve, ahí, en la cámara sí se ve, así, con las manos. Que se canse de las manos, no, pero no así. No en el dispositivo, sino allí en el patio. No tengo patio, todo es piso. Vete donde está el vecino y dile que si no te da permiso que le limpie su jardín. Que se canse. Ah, no, mi hijo, ¿cómo? No, mi hijo no. Corrígelo. No, es que ya está muy grande para que yo lo corrija. La trampa infernal es, primero está muy chiquito para corregirlo, y después dices, es que ya está muy grande, es que este ya no, ya. Y ahí sigues enredado y encerrado en ese círculo maligno. Y mientras la palabra de Dios y la ciencia te están diciendo que de 0 a 10 años es la oportunidad de la formación del carácter. Y no solamente del carácter y la personalidad, sino del carácter de Cristo en esos pequeñines. Es algo tan especial. Yo no había vivido la experiencia ya hace mucho tiempo de compartir directamente al grupo de niños de esta comunidad de creyentes. En la última fiesta que tuvimos, nos tocó a Sara y a mí compartir directamente con los niños. Y dije, wow, esto es... ¿Por qué no me regreso para acá? Le vamos a cambiar a Juliancito y a Camila. Es que ellos agarren el micrófono aquí delante de ustedes y nosotros vamos a cuidar a los niños. Es una chulada poder hablar con los niños. Rapidito les cae el 20. Se aprenden los textos bíblicos, pero así, con una facilidad. Me dejaron a mí fuente del agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen las aguas. Grotesco el cuadro de este texto bíblico. Pero el que sigue. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Ah, está buenísimo. Y se lo aprendieron así los chiquillos. Rapidísimo. Entonces, razón de más para afirmar y confirmar que esa etapa de la niñez es fundamental para sembrar los principios divinos, para colocar allí los principios divinos. Quiero solamente mencionar algunos 2 párrafos bíblicos. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará del. Proverbios 22:9. Instruye al niño cuando tenga 18 años. Instruye al niño cuando tenga... No, instruye al niño. Está muy chiquito. ¿A poco? Nos ha tocado ver una película muchas veces. Y en la película papá y mamá le dicen algo al niño y el niño dice, no. Mira, bebé, te estoy diciendo, no. Es que tienes que hacer, no quiero. Wow. Bebés, ¿de cuántos años crees? ¿De cuántos? De unos 3 añitos.
Fíjate que yo he visto unos como de 40 y 45 años y la mamá todavía los alcahuetea. Les tiene miedo llamarles la atención. Ay, quién sabe qué vaya a decir. Te aviso, primeramente para mí, nos volvimos viejos y alcahuetes. Pa' colmo, solapadores, apapachadores de la mala conducta. Es que es mi hija. ¿Cuántos años tiene? 7, 8 años. No, 45. ¿Cómo? Sí, 50 años. Oh, ya casi es abuela también y ya te hizo bisabuelo o bisabuela. Y todavía te tiembla la mano. ¿Sabes por qué no supe esto antes? Pero ya lo estás escuchando hoy. ¿Cómo le harías para corregir a Isacar? ¿Cómo le haría a Huichote para corregir a Isacar? Para corregirlo, corrección, disciplina. ¿Cómo? Recomendación. Por tu trabajo, un puntal de esos de 4 pulgadas por 4. Y uno bien seco, porque si no se te voltea ahí, te desbarata. Huichote sabe, porque si no, si se le olvida, le preguntamos a Juliancito y Huichote sabe cómo. Ah, y a Gadiel también. Que en su momento los papás, es decir, los papás de Juliancito y los papás de Gadiel, le confiamos a nuestros hijos a Huichote. ¿Qué iban a qué hacer? ¿A qué iban? ¿A qué iban allá al campo? A jugar a los carritos. Mande. No, más duro. A trabajar. Y se los encargábamos a él y se los confiábamos a él. Y una de tantas les tiene que dar corrección. Sí, exactamente. Exactamente, necesitan corrección. Dice, no, pero es que yo así ya no. Por eso te dije que si no crees a la Biblia, créele a los filósofos. Y ambos coinciden en que la formación del carácter se da de 0 a 10 años. Y luego encontramos en la Biblia, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. El que no recibe mis palabras como un niño, el que no es como un niño, no puede entrar al reino de los cielos. Como un niño. Y ahora estoy mencionando párrafos de la Biblia, ya no solamente pensamientos. Entonces, avanzando un poquito, en los primeros 10 años de vida son el periodo más crítico del desarrollo humano. Son el periodo más crítico del desarrollo humano. En esa etapa se construye la arquitectura cerebral y se consolidan las bases del autoconcepto, de la regulación emocional y de la socialización. A ese chamaco, ¿quién sabe por qué se aparta por ahí? Porque tú lo dejaste así cuando estaba chiquito. Y eres adulto, no quiere hablar con nadie, ¿sí? ¿Por qué? Porque de chiquito tú no lo relacionaste con las demás personas. ¿Por qué? Porque tal vez igual y tú no te relacionabas. Esa vida en comunidad. Bueno, para que no me vayan a agarrar las carreras luego, avanzo un poquito diciéndole que, dando por hecho de que, aunque no agotamos toda la información, pero dando por hecho que la ciencia y la palabra de Dios coinciden en que los primeros años del ser humano son fundamentales. ¿Usted recuerda algunas palabras del apóstol Pablo acerca de Timoteo y de su mamá y su abuela? Le recordó toda la parentela, a su mamá y a su abuela. ¿Se acuerda? ¿Qué decía Pablo de Timoteo? Que desde, ¿mande? Que desde niño, ¿has conocido qué? Las Sagradas Escrituras. Y además participas de la fe que estuvo en tu mamá y en tu abuela y en tu mamá. O sea, le recordó toda la parentela. Entonces la fe que estaba en la abuela, que no era una abuela alcahueta, por supuesto, y que luego fue transmitida a la mamá de Timoteo, y que luego la mamá se la transmitió a Timoteo, y ahora dice el apóstol Pablo, la fe no fingida que estuvo en tu abuela y en tu madre. ¿Sí? La formación, ¿cuándo? Desde niño.
Ahora dicen, ese Timoteo, que según los relatos bíblicos era un jovenazo y estaba al frente de la iglesia con más bronca en la historia de aquel tiempo. Pastor en Éfeso, capital de la idolatría, de la prostitución, y allí estaba atendiendo la iglesia local Timoteo, joven Timoteo. ¿Viste? Dice, pero ¿de dónde salió tan trucha este muchacho? Le dieron formación desde chiquillo. ¿Tú crees que Eunice y Loida, ambas se ponían de punta cuando una quería corregir y el otro decía, ay no, ¿por qué le dices así a mi nieto? Ay, qué tan niño tan bonito. Ay mamá, ¿tú por qué le dices así a tu nieto? No, está muy chiquito. ¿Tú crees que así? Ay, déjalo, está muy chiquito. Ay, ya está grande, ¿cómo crees? Ya no le queda, no. Forjaron el carácter, la personalidad de Timoteo, estas señoras de fe. Entonces, decía, para ir avanzando un poquito más, porque necesito y quiero llegar a un asunto más interesante todavía. Un día llegaste a Cristo Jesús. Un día llegamos a Cristo Jesús. Y pasó algo que la Biblia llama el nuevo nacimiento. ¿Está bien? El nuevo nacimiento. Nacimos de nuevo. ¿Por qué nacimos de nuevo? Por la fe en Cristo Jesús. Y voluntariamente decidimos entregar nuestra vida a Cristo Jesús. Nacimos de nuevo. Y el apóstol Pablo lo dice puntualmente con estas palabras. De modo que si alguno está en Cristo, es una ¿qué? Nueva criatura. O sea, es un bebé espiritual. ¿Cuánto ácido fólico estás tomando? Ahora ácido fólico. Sí, porque ahora estamos hablando en el término espiritual. Comienzas a caminar en la vida de la fe. Comienzas a entrenarte en la vida de la fe. ¿Cuánto ácido fólico estás tomando? ¿Y por qué ácido fólico? Ácido fólico espiritual, déjeme decirlo de esta manera. ¿Para qué? Para que crezcas fuertezote y no enclenque y a tiro por viaje ya te caes. Y a tiro por viajes te pega el sol, te pega y de todo te quejas. Y cuando hay que meterle mano dura a los niños, ay no, porque ahí está enclenque, debilucho. ¿Por qué? Porque le faltó ácido fólico. Si lo traemos acá y ahora, ¿qué sería ácido fólico? La palabra de Dios en sus principios básicos más sencillos, que compartimos con algunos de ustedes, y si a alguno no le estamos compartiendo, perdónenos la vida. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el nuevo nacimiento? ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Qué es la salvación? ¿Qué es creer? ¿Qué es ser hijo de Dios? ¿Qué es ser embajadores del reino de los cielos? Ay, es que a mí me aburre eso. Pues, ¿qué crees? Es tu ácido fólico. Y va a determinar la vida que desarrollas hoy, o la vida que vives hoy, es el reflejo de cuánto ácido fólico tomaste. Y en este caso sí aplica. ¿Qué? ¿Se acuerda que hace un ratito dije, a mis 61 años voy a tomar ácido fólico? Estás loco. Pero en este caso sí aplica. No importa si tienes 61 años de edad física y tienes 40 años de congregarte en algún lugar, si sigues siendo un bebé espiritual, necesitas otra vez los principios. Aquí sí aplica otra vez ácido fólico espiritual. Porque eso va a determinar tu ADN para que puedas manifestar de qué estás hecho. Y fuertezote. Cuando haya un problema que arreglar, tú sacas el pecho y dices, ¿dónde está el problema? Vamos a arreglarlo. ¿Cómo lo vamos a arreglar? No sé, pero ahorita lo arreglamos. Se pasó de ácido fólico. Pero ¿desde dónde puedes sacar el pecho y lanzar un grito? A ver, ¿dónde está el problema? Vamos a arreglarlo. Así, todo echado para adelante, pero no a la defensiva, es que el diablo. No. ¿Dónde está el diablo para patearlo? ¿Pero de dónde? ¿Ese carácter de dónde? Del carácter de Cristo. Y si no asoma por ningún lado el carácter de Cristo, hay que regresarse a los principios. Hay que volver a darle los nutrientes básicos para que pueda desarrollar esa vida todo echado para adelante.
Cuando compartimos la palabra del Señor, nos enfrentamos a un reto. Lo que yo estoy diciendo es una película vieja. O sea, es algo que yo ya vi. Y lo comparto desde lo que ya vi. ¿Sí? Pero la persona que está enfrente, que no me conoce, que dice, este viejo está loco. ¿Cómo cree que así nomás? Seguramente así nomás va a funcionar. Yo siempre digo esto. Y acá cierro la plática, por favor, pongan mucha atención. ¿Qué concepto tienes de Dios? ¿Quién es Dios para ti? Dice la Escritura que en el libro de Génesis que Dios hizo al ser humano a su imagen y semejanza, ¿cierto? Que el ser humano se pareciera ¿a quién? A su papá, o sea, a Dios. Sí. Han pasado los siglos y en esta época los seres humanos, a través de las religiones, tienen cada uno un Dios a su medida. Entonces se fabricaron un Dios a su medida. En vez de hacernos nosotros a la medida de Él, hicimos un Dios a la medida nuestra. Entonces decimos, sí, pero así no es. No, es que así no es ya. Hiciste un Dios a tu medida. Bueno, es que eso dicen acá, pero no es tan así. Perfecto, hiciste un Dios a tu medida. Y entonces tú me puedes decir con todo derecho, pero tú también hiciste un Dios a tu medida. Probablemente sí. Y entonces, ¿en dónde vamos a dirimir el asunto? Muy sencillo. ¿Qué está haciendo tu Dios? ¿Qué está haciendo? ¿Tu Dios qué está haciendo? Ese concepto que tienes de Dios, ¿qué está haciendo? En tu vida, en tu familia, en la gente que está alrededor tuyo. ¿Qué está haciendo? No, pues creo que nada. Es un Dios a tu medida. Es un Dios a tu medida. ¿Por qué? Pues tampoco haces nada. Pero nada en relación con que si yo trabajo, espérate, con los intereses del reino de los cielos. Somos ciudadanos del reino de los cielos, nacimos de nuevo y entonces nuestro Dios, el Dios de la Biblia, siempre está haciendo algo. Tiene ojos y ve, tiene pies y camina, tiene oídos y oye, tiene boca y habla. Ese es nuestro Dios. Y siempre está en movimiento, siempre está haciendo cosas, siempre está tocando corazones, siempre está cambiando vidas. ¿Y el tuyo? Lo cantábamos así. Me da lo que le pido, qué bueno es el Señor. Me da lo que le pido, qué bueno es el Señor. Me da lo que le pido, qué bueno es el Señor. Jamás olvidaré lo que Él hizo por mí. Qué bonito. Qué feo. Porque tu Dios es un pelele. Al que tú le pides lo que quieres y Él te da. Me da lo que le pido. Es bueno el Señor. Y si no te da lo que le pides, ahí torsión. ¿Qué? Bueno, eso. Tú lo dijiste, que conste. Ahí se acabó el gozo, se fue al pozo. Porque no te dio lo que le pides. Y entonces desarrollas una vida de amargura. No, es que a mí Dios no me da. Yo no sé cómo a otros les da y a mí no me da nada. Y yo le he pedido. Pediste, dice el apóstol Santiago, pediste para tus propios intereses. No pediste para los intereses del reino de los cielos. El reino de Dios nos insta ahora a que forjemos el carácter de Cristo en los pequeñitos, pero primeramente que el carácter de Cristo sea forjado en nosotros los adultos, para que podamos estar fuertesotes y enfrentemos el día a día allá afuera. Y nuestro Dios va a seguir haciendo cosas. Hace cosas y va a seguir haciendo cosas. Y como dije que iba a terminar, necesito terminar diciéndole un testimonio muy, muy, muy pequeñito, pero poderoso. Por primera vez, desde que visitamos Naulinco, hicimos la reunión en casa de Hipólito 90 y tantos años, que está viejo pero no está enfermo. Saludos para Hipólito y para Chonita y para Lulú y para toda la parentela de Hipólito allá. Y por primera ocasión desarrollamos la reunión en Espinal en casa de Hipólito. Porque siempre Hipólito nos dice que quiere que pasemos a comer y que pasemos a comer y que pasemos a comer a su casa, y nosotros siempre o nos están esperando en otro lado para comer o acabamos de comer. Pero es que yo quiero que pasen aquí a mi casa a comer. Y está bien,
está bien. La ocasión anterior dijimos, en la próxima pasamos. Y la próxima fue a antier. Pero dijimos, pues ya vamos a hacer la reunión ahí. Y desarrollamos la reunión ahí. Hipólito es un milagro de Dios. Porque se cayó el otro día, se quebró acá la cadera. Y yo no lo puedo ver lo que está pasando acá adentro. Pero ha soldado su hueso otra vez. A los 90 y tantos años ha soldado el hueso. Porque Hipólito no está enfermo, está viejo nomás. Pero no está enfermo. Y ya se pasa a la cama, se sienta en su silla y oye, pero claritito. Hipólito, por favor, denle el abrazo a Hipólito. Ahí los que siguen la transmisión, denle el abrazo fuerte a Hipólito. Cuando terminó la reunión nos dijo, tiene una bocina grande así. Una bocina. Y cuando terminó la reunión dice, la otra vez que vengan, quiero que conecten ese aparato. ¿Cómo? Sí. Porque en esa oportunidad, aparte que por primera vez hicimos la reunión en casa de Hipólito, también por primera vez Sara llevó la guitarra. Y Sara se puso a cantar y a tocar. Hipólito estaba feliz de la vida. Y entonces dijo, la próxima vez que vengan, quiero que conecten ese aparato para que se escuche. Quiero que mis vecinos oigan también la palabra de Dios. ¿No? Ahí se lo va a guardar. El aplauso, digo, para nuestro Señor Jesucristo. Usted se guarda lo que no es de usted, ese es para Él. Déselo a Él, pues. Y sirve este testimonio para cerrar la plática diciendo, el Dios de la Biblia, que es el Dios en el que hemos creído, siempre está haciendo cosas. Ese es el Dios de la Biblia. Y si por alguna casualidad tú tienes un concepto de Dios muy particular, y está bien, lo encontraste en la Biblia, está bien, pero si ese concepto que tienes de tu Dios es un Dios estático, es más pacífico, tienes un problema. Es un Dios a tu medida, no es el Dios de la Biblia. Porque el Dios de la Biblia siempre está haciendo cosas, siempre está tocando corazones, siempre está... A nosotros nos habló ayer a través antier, a través de Hipólito. Ahí nos habló a través de él. Porque nosotros como que encerraditos en la casa, en el confort, y allá afuera que llueva y todo, y allá está fresquito, allá por Espinal. Pues estamos bien, y luego nos van a dar de cenar, bueno, de comer. No, hombre, pues riquísimo, café a discreción, pan, no. Hipólito, ¿qué está diciendo? Quiero que mis vecinos oigan también la palabra de Dios. Ya, nos van a apedrear. Pues es que Dios, ese es nuestro Dios. Siempre está haciendo cosas. Y el Dios de la Biblia dice que nosotros debemos instruir a los pequeños en su camino. Y aun cuando sean viejos no se van a apartar de él. No, si eso yo lo sé. ¿Y por qué no lo haces? Porque haces diferente. Porque tienes otro Dios. Un Dios a tu medida. Es imposible que salgas de acá hoy con un buen sabor de boca. Es imposible. Tienes que salir aquí enojado conmigo. Enojado con la Biblia. Enojado con el Dios de la Biblia. Sí, pero ¿por qué me tienen que decir eso? Yo, ¿para qué vine si ni quería yo venir? No, pues Diosito te trajo. ¿Sí? Y te puedes ir con un sabor amargo por escuchar estas verdades. Ayer en la gira nos acompañaban Julio y Lili. Y cuando Julio y Lili estaban dando su testimonio por allá, digo yo que los conozco de hace muchísimo tiempo, yo me quedaba impresionado así. Dije, regálame una poquita de agua. Dije, pero ¿por qué? ¿Por qué me impresiona lo que están diciendo? Hermanos, se los voy a decir. No va a hablar bien de mí. Yo quisiera que hubiesen dicho otra cosa.
Gracias, amigo. Pero Julio y Lili parece que se pusieron de acuerdo y dijeron, Julio dijo, hace 17 años conocimos a Efra y a Sara. Y yo dije, 17 años. Sí, hace 17 años conocimos a Efra y a Sara. Y dijo otras cosas de ellos. Pero lo que me afecta a mí, que así me pegó, dice, y lo primero que vi cuando llegué a su casa es cómo trataban a sus hijos. Dijo, y yo tenía a mis hijos de la edad de los hijos, más o menos de la edad de los hijos de él. Y eso me llamó la atención. Yo dije, ¿por qué no una prédica? Yo hubiese querido que, no hombre, y ese día predicó Efraín sobre el perdón, y yo me arrepentí, me entregué a Cristo. Digo, se hubiera oído bonito. No, dijo, cómo ellos educaban a sus hijos, cómo les hablaban. Muy fuerte. Yo decía, pero este se pasa. Pero me gustó eso. Dice. Segunda cosa, ahora sí viene la prédica. No, dice, en el patio de su casa tenían una mata de pepino. Y tenían unas matas de Jamaica. Y todo lo que estos sembraban se les daba en el patio. Y eso a mí me llamó la atención. Dije, no, espérate, di otra cosa, hermano. Lo estás diciendo delante de las personas que me conocen. Pues yo pensé que otra cosa, que el Efra no pisaba el suelo y que... No, hombre. Y esas dos cosas sencillas, o aparentemente muy sencillas, abrieron el pensamiento de Julio. Y dijo, yo quiero eso. Y dice, ¿y por qué las plantas? Porque él sacó una conclusión. Dice, acá no se da ni el pepino, no se da ni la Jamaica, no se da ni otras cosas que sembraron. ¿Y por qué a ellos sí se les da? ¿Y por qué acá en la región no se da? Digo, otra cosa le hubiera impactado. No, hombre, yo llegué a su casa y el Efra estaba leyendo la Biblia y... Sí, no, se oye bonito. Ahora vieras que estaba orando cuando llegué. No, y andaba por ahí en chori. Y ese fue el testimonio que Julio y Lili fueron a dar por allá. Yo dije, ¿para qué los traje tan lejos? Allá me lo hubieran dado en Loma y los hubiera yo dejado. Pero eso fueron a compartir allá. Y entonces yo me di cuenta que está íntimamente relacionado con esta plática. Desde chiquito, Julio, porque Julio fue primero, Lili siempre se lo recuerdo. Lili, no quería. Sí, fue Julio. Y eso fue lo que impactó el corazón de Julio. Ese fue su ácido fólico. Bueno, terminó siendo mi consuegro, ¿no? A último. Compartimos nieto. Yo le decía, si ellos no toman esa decisión hace 17 años, Juliancito no estuviera aquí con Camila. Ni estuvieran al frente de los nenes. Ni fueran los maestros de los niños. Y lo digo así con ese énfasis porque los niños son los que les dicen maestros a ellos. Nadie les dio un título. Los niños empezaron a llamar maestros. Pero una decisión que tomó él hace un tiempo, ¿porque qué? Por la prédica, ¿no? Los cantos, no. Cómo tratábamos a los hijos y cómo cultivamos ahí en el patio. Cosas tan sencillas, tan básicas, pero que pueden traer un resultado 17 años después. Y todavía cuando crezcan los demás nietos que van a tener ellos, todavía van a seguir en esa misma línea. Eso aprendieron de su papá. Y luego de su mamá. Luego Lili no le quedó otra más que rendirse a Cristo Jesús también. Y ahí va en el mismo camino que Julio. Gracias a Dios. Caballeros y damas, el Dios que se compadeció, disculpe que lo diga así de manera personal, el Dios que se compadeció de mí hace más de 30 años, estaba haciendo cosas. Y el Dios que se compadeció de mí ya había visto que después íbamos a contactar a Julio y a Lili. Y hace 17 años, hace más de 30, el Dios en el que creo estaba haciendo cosas conmigo. Hace 17 años estaba haciendo cosas con Julio y Lili. Hoy está haciendo cosas con usted. Hoy está haciendo cosas con Hipólito. Es el Dios de la Biblia. ¿Qué concepto? La clave está en qué concepto tienes de la palabra Dios. Para ti, ¿qué es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? No, pues el Dios de la Biblia. No, es que mi Dios también es el Dios de la Biblia. ¿Qué está haciendo? Descansando. No es el Dios de la Biblia. Gracias. Les aprecio mucho su atención.
Y yo me imagino que usted puede llevarse un mal sabor de boca. Usted puede estar muy alegre, o usted puede estar muy enojado, pero usted no se va indiferente, porque esta es la palabra de Dios. Y que me fascina cuando la ciencia termina coincidiendo con la palabra de Dios, no le queda otra. Y cuando nosotros somos para darle noticias a la ciencia, ¿saben qué? Ese sueño, esa utopía, esa quimera, aquello que ustedes imaginaron, acá está. Cristo Jesús vino al mundo a reconciliarnos con Papá Dios. Y nos dejó la encomienda de que se forje el carácter de Cristo en los pequeños, pero en nosotros también, para que crezcamos fuertesotes. Posteriormente le vamos a dar un giro un poquito fuerte a nuestras reuniones, porque necesitamos otra vez sentarnos a tomar ácido fólico. Necesitamos sentarnos a hacer el repaso de nuestros manuales. Gracias a Dios en Cosolapa vamos avanzadísimos, en Espinal, en Santa Rita. Nos falta Tustepec y Loma, pero le vamos a dar un giro drástico. Nos quebramos la cabeza diciendo, pero ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Pero bueno, gracias a Dios ya encontramos un camino. Saludos, un abrazo para todos ustedes. Disfruten el domingo, disfruten el feliz cumpleaños de Toño. Toño, ¿va? Está cumpliendo años, ¿eh? Y no somos del Istmo, somos de la Cuenca, pero como los del Istmo también se vale ayer, hoy y mañana seguir felicitándolo. ¿Vas a darle una vueltecita a la cámara para allá, por favor? Aunque sea así, dígale adiós a los hermanos. Saludos, un abrazo para todos y para todas, nos vemos prontito. Primeramente Dios. Y bueno, con un cierto aire de pena nos despedimos. ¿Por qué? Porque aquí va a empezar la fiesta apenas. Pero bueno, otro día será por allá con ustedes. Muchas gracias, saludos, un abrazo para todos.